Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal Lab. En esta oportunidad comentaré el artículo 43 de la Constitución, el cual hace referencia a las características del Estado peruano y de su gobierno. Este artículo 43 señala lo siguiente: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. Como les mencionaba, este artículo 43 de la Constitución establece las características del Estado peruano y de su forma de gobierno. Para empezar, se hace mención a la República del Perú, la República. Ello quiere decir que la forma de gobierno es representativa y el poder recae en la población, quien transfiere ese poder al Estado para que pueda cumplir sus objetivos. ¿Cuáles son los principales objetivos del Estado? Asegurar el bien común, respeto, protección de la dignidad y protección de los derechos fundamentales, así como su efectivización. Entonces, república, forma de organización gubernamental representativa. Poder recae en la nación. Entonces, el famoso jus imperium del Estado, por el cual puede tener facultades coercitivas en aras de cumplir su misión, la cual acabo de mencionar, no nace del propio Estado, sino nace de la nación, de los habitantes de la nación. También se hace mención a que esta República del Perú es democrática. Ello quiere decir que sus representantes, los representantes de los poderes, son elegidos por la población. Cuando se adquiere la mayoría de edad, es decir, 18 años en nuestro ordenamiento jurídico, podemos elegir a nuestros representantes en el ámbito del gobierno local, alcaldes, gobierno regional, presidente del gobierno regional, a nivel del poder legislativo, los congresistas, el poder legislativo siendo el ente representativo por excelencia, en el poder ejecutivo elegimos al máximo representante de la nación, es decir, al presidente de la República. También se menciona en este artículo 43 que la República del Perú no solamente es democrática, sino también es social. Ello quiere decir que el Estado va a encaminar sus funciones a asegurar el bien común, no solamente el de unos pocos, el bien, el desarrollo de unos pocos, sino el bien de toda la población. El bien común es el conjunto de condiciones mínimas para que una sociedad pueda desarrollarse en armonía. Entonces, no solamente es asegurar el desarrollo, la prosperidad de un grupo de personas, no, sino de toda la población. Y este aspecto de social, al cual acabo de hacer referencia, también se manifiesta en sentencias del Tribunal Constitucional, donde en muchas ocasiones se ha establecido la constitucionalidad de restricciones de derechos fundamentales de una persona o grupo de personas en aras de asegurar el bien común. Otra característica de la República del Perú es que es independiente. Ello quiere decir que no hay ningún vínculo de dependencia con otra entidad, como sí sucedía en la época de la colonia. A su vez, se hace mención de que la República del Perú es soberana. Ello quiere decir de que las decisiones adoptadas por las autoridades que manejan el gobierno del Estado peruano no están sujetas a ningún tipo de intervención por parte de agentes externos. Pueden ser países o alguna organización internacional. Aquí cabe hacer un paréntesis en aras de explicar los tratados a los cuales se somete el Estado peruano. Este aspecto de la soberanía que estoy comentando no se deja de lado cuando el Estado peruano cumple un tratado. Por ejemplo, cuando el Estado peruano cumple una decisión adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no está abdicando a su soberanía, no está incumpliendo con esta característica que estoy comentando, sino que el Estado peruano, a través de sus representantes, ha hecho ejercicio de esa soberanía para someterse, en este caso, a lo establecido a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, cuando cumple las mismas, o también cuando cumple
algún tratado celebrado con otro país o países, no está abdicando a su soberanía, precisamente está haciendo uso de la misma para poder desempeñar sus funciones. Hace uso de la misma porque gracias a esta pudo someterse a ese tratado de forma voluntaria. Bien, entonces soberanía implica que las autoridades que desempeñan sus funciones en el gobierno del Estado peruano no dependen las decisiones de estos de otras entidades, otros países o entidades de derecho internacional, salvo que exista tratado de por medio. También se menciona de que el Estado es uno e indivisible. El Estado peruano está conformado por diferentes entes estatales. Los poderes clásicos, poder legislativo, ejecutivo, judicial y organismos constitucionalmente autónomos. Cada uno de estos cumple una función en específico, diferenciada, pero todas estas misiones que cumplen los poderes clásicos y los organismos constitucionalmente autónomos se encaminan hacia un mismo fin: protección de la dignidad de la persona, sus derechos fundamentales y asegurar el bien común. Entonces, como les he mencionado, hay varios entes estatales. Poder legislativo, principal función, crear leyes, modificar las mismas. Poder ejecutivo, hace viable el cumplimiento de las leyes, hace viable el cumplimiento de las sentencias que nacen del Poder Judicial, hace viable las políticas del Estado. Poder Judicial, principal misión, administrar justicia. Entonces, ello en cuanto a los poderes clásicos, organismos constitucionalmente autónomos, Tribunal Constitucional, interpretar la Constitución, es el intérprete oficial de la Constitución, establece cuál es el contenido esencial de los derechos fundamentales, por ejemplo, y también en qué caso una restricción de derechos fundamentales es legal, o mejor dicho, constitucional, que viene a ser lo mismo en cuanto a sus funciones. Ministerio Público, tiene el monopolio de la persecución del delito. Defensoría del Pueblo, en el marco de las relaciones del Estado y los administrados, asegura que no se vulneren los derechos fundamentales de estos últimos. Y así puedo seguir para dar ejemplo de los organismos constitucionalmente autónomos, los cuales cumplen distintas misiones, distintos objetivos, con autonomía, pero todos estos aseguran el principal fin del Estado. También se menciona que el gobierno es unitario, ello a diferencia de los gobiernos federales, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Un gobierno unitario quiere decir que el gobierno nacional es quien va a establecer las principales directrices para el funcionamiento del Estado. Y en nuestro caso, los gobiernos regionales, si bien es cierto, tienen cierto nivel de autonomía, tienen que acatar estas disposiciones del gobierno nacional. También se hace referencia a que el gobierno es representativo, ¿no? Y ello implica, según la república que es el Perú, de que los funcionarios que ejercen funciones en cada ente estatal lo hacen representando los intereses de la nación, no sus propios intereses, no los intereses de un grupo afín, no, los intereses de toda la nación. También se hace referencia a que el gobierno es descentralizado y ello se manifiesta a través de los gobiernos regionales, que tienen cierto nivel de autonomía en el gobierno de sus territorios. Ahora, dicho sea de paso, el Perú todavía tiene un largo recorrido, el Estado peruano, para hacer totalmente efectivo este aspecto, esta característica de la descentralización, ¿no? Teniendo en cuenta que gran parte de la presencia del Estado y los recursos se centra en la capital. También se menciona que este gobierno se organiza por el principio de separación de poderes. Ello quiere decir que cada poder del Estado, cada organismo constitucionalmente autónomo,
ejerce sus funciones con plena autonomía e independencia. Ello quiere decir, por ejemplo, de que el Ministerio Público, siendo el ente que persigue el delito en nuestro Estado, no va a cumplir sus funciones dependiendo de lo que les parezca al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. No, existe plena independencia. Ni tampoco el Poder Judicial va a administrar justicia de acuerdo al parecer del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. No, hay una independencia en el cumplimiento de las funciones de cada uno de estos entes. Ello en aras de asegurar la efectivización de los derechos fundamentales, la protección de los mismos y, cómo no, asegurar el bien común, que es la palabra clave para entender el funcionamiento del Estado. Bien, como les mencionaba, este artículo desarrolla todas las características del Estado peruano y de su forma de gobierno. Espero que les haya gustado este análisis. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.